En un ratito, Adrián, adelantalo si querés, adelantalo si querés, estaremos analizando el estudio que hizo la CELAC sobre el salario mínimo, vital y móvil, Adrián. Sí, muy, muy interesante este informe de la CELAC, que básicamente lo que hizo fue estudiar, y las comparaciones, bueno, viste que dicen que las comparaciones son odiosas, es el caso, porque este informe de la CELAC lo que hace es comparar la evolución del salario durante los últimos 2 años, es decir, desde la asunción de Alberto Fernández, con los años anteriores del gobierno de Mauricio Macri. A grandes rasgos, y para no repetirnos con lo que seguramente en un ratito hablaremos con Alfredo Serrano Mancilla, que es uno de los autores de este informe, junto a Guillermo Glietti y Mariana Dondo. Bueno, lo que establece es que, y te digo lo que a mí me parece más relevante, en términos de proyección sobre todo, porque bueno, lo que hace la comparación es mostrar que aún con la modificación y la actualización temprana digo, anticipada respecto a lo que estaba previsto del salario mínimo, si uno toma como base el salario mínimo está perdiendo 2 puntos, frente a la inflación. Es decir, que hay un retraso, y esto es lo que marca el informe en general, que hay un retraso de actualización de los salarios frente a la evolución de la inflación, y que el salario mínimo, si uno lo toma como referencia, son 2 puntos por debajo. Ahora, las proyecciones respecto a lo que se puede ver como la evolución de la inflación, indican que para que los aumentos de salarios programados para junio y agosto, gracias al adelanto, este adelanto que se ha hecho del salario mínimo, impidan que los trabajadores sigan acumulando pérdidas, la inflación tendría que ser igual o menor al 2.1 a partir de mayo. Es decir, de acá en adelante tendría que reducirse la inflación muy drásticamente. Fíjate que estamos en valores. No avancemos, claro, porque así lo desarrollamos, ¿te parece? Lo desarrolla Alfredo, pero digo, este punto para mí es central, porque vos podés hacerle el diagnóstico, pero cuando haces la proyección, establecer las políticas que tenés que hacer para evitarlo. Sí. Ahí está para mí la clave. Y tiene además un estudio bien pormenorizado de cuánto se perdió en dinero constante y sonante durante Macri, durante Alberto, cuando se hace el cálculo de los aumentos del salario mínimo vital y móvil. Y a propósito... Sí, obvio que se perdió más con Macri, hay que decirlo. Sí, sí, claro, y lo sostienen, se perdió casi 4 salarios mínimos vital y móvil durante los 4 años de 4 meses. 3.4 salarios en guita, 131.000 pesos a valores actuales. Bien. El tema es que en la perspectiva actual del cronograma de aumentos, que dicho sea paso, los cronogramas de aumento del salario mínimo vital y móvil se agotaron, porque lo que se anunció la semana pasada, el 10 de mayo, es el adelanto del cronograma conocido. O sea, los próximos aumentos se desconocen. Pero no nos adelantemos, porque Alfredo Serrano Mancilla, que dicho sea paso es oyente de nuestro programa, o cada tanto es oyente de un montón de programas, me imagino, y también de este, va a desarrollarlo mejor. Vamos a saludar a un amigo de la casa, al doctor en economía, Alfredo Serrano Mancilla, en su carácter de director de la CELAC, o el CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Esto a propósito de qué queremos hablar con él, un poco lo anticipábamos recién con nuestro querido amigo Adrián Murano, un informe muy bueno, muy documentado, sobre el comportamiento que está teniendo en particular una de las variables importantes de los ingresos, como es el salario mínimo vital y móvil. Precios altos, salarios bajos y ajustes lentos. ¿Cuánto ingreso se pierde por ir detrás de la inflación? Es la pregunta que se plantea el informe, y lo hicieron el gran Guillo Oglietti, el licenciado en Economía, que acaba de publicar un libro muy interesante sobre las ganancias de los bancos en América Latina,
Mariana Dondo y Alfredo Serrano Mancilla. Yo solamente voy a poner, voy a leer 3 párrafos, que son los del reporte, lo leí completo, tiene 5 páginas. Dice lo siguiente: por más que el salario, escuchen bien esto, escuchá bien esto también, Rulo, vos, por más que el salario en algún momento termine alcanzando la inflación, en el mientras tanto, los trabajadores acumulan una pérdida de ingresos que suele ser despreciada, pero resulta muy significativa en contextos de alta inflación. Se cree que si el salario crece hasta igualar el avance de los precios, el trabajador no habrá perdido poder adquisitivo, es lo que se cree. Esto es un error, escriben desde la CELAC. Si bien cuando se cumplieron los 22 meses del gobierno de Alberto Fernández, octubre del año 2021, el salario mínimo alcanzó la inflación que se había generado desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, la pérdida acumulada de ingresos en esos 22 meses representaba, escuchen bien esto, en plata, en pesos, no 24.000, a valor actual, 2.4 salarios mínimos al valor del salario mínimo vigente al mes de abril. Alfredo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, muchas gracias por atendernos y bueno, te escuchamos. Bueno, realmente el informe eso que coordino, que trabaja Guille Olietti y Mariana conmigo, lo que pretende es poner un poco de lupa a algo que es muy olvidado. Y es que si bien es importantísima la discusión de cómo los salarios se van ajustando para llegar a alcanzar el incremento de los precios, nos olvidamos de algo que yo recuerdo una vez, Daniel, que el Pepe Mújica en una reunión en Guayaquil en privado, hace unos años me dijo: los economistas siempre os olvidáis del mientras tanto. En los modelos económicos se olvida de lo que ocurre en el periodo de transición hasta llegar a un punto determinado. Bueno, yo creo que eso se me quedó grabado y justamente cuando hablamos de precios y salarios, claro, es que si, por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo muy simple, que yo creo que es la mejor manera de entender siempre esto, si en enero empiezan a incrementar los precios, en febrero y en marzo, y a finales de marzo, es cuando al final ajustas el salario para que amortigüe, para que incorpore el incremento de precios, y a partir del 1 de abril es cierto que estarías ajustado. Pero ¿qué pasó durante enero, febrero y marzo, que tenías un salario atrasado y en cambio los precios fueron creciendo durante un mes, el otro y el otro? Bueno, eso implica una pérdida de poder adquisitivo, aunque el valor a final de marzo o a final de año, digamos, no se alcanzó en las paritarias o en el salario mínimo, se alcanzó el nivel inflacionario, nos olvidamos de ese mientras tanto, que es el que sufre la gente en el día a día, que es el que sufrió la gente en enero, en febrero, y por eso es tan importante o compensar a posteriori con un incremento que recoja la pérdida atrasada. Es posible, eso pasa en muchos lugares de Europa, es decir, te tengo que compensar, no solo ajustar, sino te tengo que compensar por lo que perdiste en enero, en febrero y en marzo. O lo anticipas, que sería lo más correcto, y planteas por anticipado el ajuste salarial respecto a la inflación esperada. Si luego te equivocas, ese diferencial incluso tendrías que corregirlo. Eso también pasa en muchos convenios colectivos dentro de Europa y de otros países de América Latina, porque si no, al final el día a día es que los bolsillos de la gente se siente verdaderamente sufriendo, padeciendo como está pasando. Otra de las definiciones de este estudio hecho por la CELAC es que en los últimos 6 meses de noviembre, un poco lo explicabas recién vos, Alfredo, de noviembre del año 2021 hasta abril de este año, o sea, hasta hace 15 días atrás, se acumuló una pérdida de 21.000 pesos. De los 94.000 que se perdió desde que asumió Alberto Fernández hasta octubre del año pasado, le hay que sumarle 21.000 pesos adicionales al valor actual, más de medio salario. Así, desde que comenzó el gobierno hasta abril, los trabajadores acumulan una pérdida de ingresos equivalentes a 3 salarios mínimos. Adrián Rulo. Sí. Hola, hola. Dale, Adrián. Sí. Dale, Rulo, tranqui. No, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Bien, hablábamos el fin de semana también sobre este trabajo y la observación es que, digamos, con niveles de inflación tan alta es donde se agudiza este problema que ustedes tan bien analizan y cuantifican. Y evidentemente acá es donde se sigue fallando y no se sigue observando este punto que están ustedes remarcando. Esto a vos te lleva a la conclusión de que esta carrera es casi imposible de dar en el tema de salario con inflación tan alta, que ahí el tema no te obliga a apuntar un poquito más al tema de inflación, viendo que esto también es un costo social que no se advierte en el tema de que con ajustarle al final del periodo no alcanza. Sí, de hecho, lo que me planteaba Guillermo Uglietti permanentemente, por eso surge este trabajo, es decía, Alfredo, se habla mucho de este tema, esta relación histórica entre precios y salarios, pero pocos análisis económicos y poco análisis de opinión pública están poniendo el ojo en este periodo de mientras tanto, que al final es lo que la gente, hay un 2 de enero, un 3 de enero, un 8 de febrero, entonces hasta que no llega ese ajuste salarial ya se va perdiendo poder adquisitivo y es fácilmente cuantificable, porque además no tiene ninguna complejidad el cálculo. Para cualquier persona que se dedica a la economía, a la estadística, a la matemática, lo puede hacer con cifras oficiales, inclusive, y yo invito, y de hecho lo estamos haciendo, a que no solo veamos esto en el salario mínimo, porque esto es extrapolable a cualquier tipo de referencia salarial, de cualquier tipo de sector, que se está perdiendo mientras que llegan las paritarias y estas no están anticipando valores de inflación. Por eso para mí un poco el objetivo del informe es poner en discusión los verdaderos temas que le preocupan a la gente, pero en un orden correcto, es decir, no planteemos solo la discusión de cuánto ajustas, sino de cuándo ajustas, porque esto es fundamental. Si uno llega tarde en el ajuste, a pesar de que a final de año podamos decir el salario mínimo llegó al valor de equilibrio del incremento de los precios, estaríamos siendo miope con algo que la gente no es miope. A ver si logro traducir, porque es muy interesante lo que planteaba Rulo y el informe de la CELAC. Y ahora se viene la pregunta de Adrián, y tenemos ahí un oyente y amigo, en realidad integrante del programa, que quiere sumarse a esta charla. A ver, una cuestión es lo estadístico de el salario mínimo le está empatando a la inflación, y otra cosa es lo que sucede en la experiencia, llamémoslo, cotidiana de cada una de esas familias o esos beneficiados de esa política pública, donde no lo sienten de la misma manera, no sienten que su ingreso tiene la misma capacidad que tenía antes, sino que va perdiendo. Claro, es la comparación punta a punta o ver todo lo que pasó en el medio de la película, ¿no? Porque digamos, si a diciembre de este año ajustás para compensar la inflación que tuviste desde diciembre del año pasado, lo único que lográs es que en diciembre de este año vas a poder consumir lo mismo que consumías en diciembre del año pasado. Ahora, lo que dejaste de consumir en el medio por la inflación que se te dio mientras no te daban el ajuste, no te lo devuelve nadie. Esto es lo que marca y cuantifica el estudio, que me parece interesantísimo en ese sentido, porque pocas veces lo he visto planteado así, reflejado así, ¿no? Sí, es literalmente lo que dices. De hecho, si nos vamos a este año 2022, en el mismo ejemplo que plantea Raúl, claro, es que si el ajuste salarial del salario mínimo se hace el 1 de abril, está bien, pongamos que se llega a tener un ajuste del salario mínimo exactamente con lo que se incrementaron los precios. A partir del 1 de abril, esa persona, esa familia, ya tiene compensada la subida de los precios en su salario mínimo. ¿De acuerdo? ¿Pero qué pasó en enero, en febrero y en marzo? Mientras que iban creciendo los precios y tu salario no fue ajustado durante la semana de enero, febrero, marzo. Eso es pérdida de poder adquisitivo, y además es algo que no solo es de este gobierno de Alberto Fernández, es una cuestión generalizada también. De hecho, poníamos para que viéramos la comparativa que ocurría en el periodo de Macri, que incluso fue mucho peor los datos de cuánto se pierde en ese mientras tanto. O sea, no es un tema único. Lo que pasa es que cuando hay inflación galopante, no solo tenemos que preocuparnos, insisto, de cuánto se ajusta, sino de verdad habría que hacerlo o a priori o a posteriori, compensando los costes de esos valores que estamos destacando nosotros, sí, que no son menores para familias que tienen poca plata y con la que estamos viviendo hoy en día en la Argentina. Claro, pues no es una pérdida marginal. Estamos hablando que en un trimestre puedes acumular un 15% de inflación. Entonces estás perdiendo una parte importante del ingreso. No, pues si la inflación fuera del
el 0,5 o 0,2 mensual, bueno, hasta que te ajustes perdiste un 1%, ponele, pero digamos, eso es marginal. En este caso no, es una pérdida concreta, real y sacrificio en la calidad de vida, nada más. Rulo, Alfredo quiere hacerte una pregunta a Adrián. Que sí, medio que ya lo anticipaste. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día. Ya medio que lo anticipaste, pero a mí me interesa mucho la proyección, porque eso en definitiva define políticas, digamos. A tu modo de ver, la proyección está clara, ¿no? Tendría que la inflación estar en el orden de los 2 puntos para que los ingresos se empiecen a ganarle a la inflación. Ahora, ¿esto es reversible a corto plazo? ¿Da el tiempo para revertir lo que se llama la inercia que trae la inflación y empezar con ese proceso de salarios que le ganen a la inflación, o es difícil? Sí, fíjate que hay un ejemplo que utilizan los economistas permanentemente, que es cuando hacen un presupuesto, estiman inflación y calculan todos los montos del presupuesto. De hecho es obligatorio establecer las previsiones macroeconómicas y las previsiones de inflación. Bueno, ¿por qué no, cuando se plantea un acuerdo salarial, se anticipa? Y esa es la cuestión, anticiparlo. Luego seguramente habrá una desviación de la previsión, que también puede ser compensable. Y yo creo que lo que se plantea de fondo en el informe es que no puede discutirse a posteriori los salarios de los incrementos de los precios. Hay que discutirlo a priori, porque al final esto, que pareciera un juego de palabras o un análisis económico, estadístico, no, esto es lo que le ocurre a la ciudadanía día a día, que en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, tuvo menos capacidad de compra, menos poder adquisitivo, tuvo dificultades. ¿Y cómo se solventa esto? Yo vuelvo siempre a lo mismo, con endeudamiento. Es una variable que además, endeudamiento de familiar, es un tema que a nosotros nos obsesiona, porque es otro tema no tratado, que es la última encuesta de presupuestos de hogares del año 21, plantea que hasta el 55% de las familias en la Argentina acude al endeudamiento para cubrir las cuestiones básicas. Endeudamiento. Y eso no es endeudamiento solo por la vía formal, que también, sino endeudamiento a través de muchos mecanismos informales con tasas muy usurarios. Usureras, sí, absolutamente. Claro, a ver, el formal es bastante usurario. Si vos querés financiar el mínimo de la tarjeta de crédito, hoy las tasas son altísimas, casi en algunos casos pueden llegar hasta duplicar la inflación. Imagínate si el endeudamiento formal tiene unas tasas muy altas, entre paréntesis, es una política pública la de subir las tasas de interés, ¿no? La semana pasada el Banco Central subió 2% la tasa de interés en nuestro país, tanto de las LELIC como para los plazos fijos. Imagínate lo que es el sistema informal, Alfredo, ¿no? Es altísimo. De hecho, hay algún trabajo de Roig para la Argentina 2016 que planteaba que había sistemas hasta del 1000% de tasa de interés. ¿Por qué? Porque se aprovechan de la exigencia de garantías a las clases más populares, más pobres, que te exige el sistema formal. Esa es otra vieja discusión, y al final lo que te provoca es que este mientras tanto en el cual vas perdiendo poder adquisitivo, intenta resolver, porque la gente que tiene que pagar los mínimos gastos para sus hijos, de vivienda, sí o sí tiene que buscar esta plata que va perdiendo. Y esta plata que va perdiendo, pues claro, toca la puerta de prácticamente, es mucho más que un buitre y un halcón lo que hacen estos sistemas financieros por afuera del sistema formal. Bien. Que ya son altamente duros. Hagamos un punto, 10 y 23 minutos, hablando con Alfredo Serrano Mancilla, titular del CELAC, por este informe muy documentado, que está teniendo mucha repercusión sobre el comportamiento que está teniendo los aumentos del salario mínimo vital y móvil y el resto del impacto que tiene sobre la economía, sobre las asignaciones y demás. Y vamos a sumar a un integrante de la familia disfuncional de Siempre Soy, que estaba escuchando el programa y siempre es muy válida su opinión. Querido Amado, vicepresidente mandato cumplido, te escuchamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel, Rulo, Alfredo? Se te escucha perfecto, papá, qué bien, muy bien. Yo pensé que ibas a salir tipo base Marambio en los 80, de las transmisiones de José María Muñoz. Con el viento. Muy bien. Bueno, te escuchamos. Que conduzca él, que es el mejor se escucha. Te escuchamos, Amado. No, me parece importantísimo, la verdad, bueno, nos viene maravillando la CELAC, lo que hace Alfredo, el Guillo Glietti,
Hace poquito nomás fue el informe sobre los bancos, ¿no? Las ganancias de los bancos. Ajá. Y ahora este informe sobre los ingresos, que para mí es central porque pone al descubierto todo lo que la macroeconomía oculta. Y yo creo que conceptualmente es un tema muy importante interpretar lo que la macroeconomía oculta, porque me parece que en el discurso del ministro Guzmán estamos encontrando un punto que es muy embromado, que es mostrar aquellas variables que el consenso de Washington ha puesto como prioritarias y que ocultan la vida real de la población. Vos si ponés el foco en el crecimiento del 10%, claro, aplaudimos todos. ¿Cómo no vamos a aplaudir? Ahora, dentro de esa macroeconomía suceden cosas, y esta que Alfredo, Guillermo están poniendo sobre la mesa es de las que venimos hablando de hace 2 años, ¿no? Y en el gobierno de Macri. ¿Qué pasa con la vida en el día a día? Y acá lo que ellos muestran claramente es que los aumentos de los ingresos de la población, aunque sean potentes, cuando corren por detrás de los números macroeconómicos, como es la tasa de inflación, bueno, produce un deterioro cada día. La compensación al final te pone en otra punta de largada, pero de ninguna manera te compensa lo que pasó con tu vida en cada uno de esos días. Y lo ponen con números, me parece muy potente conceptualmente, porque lo que ha pasado en países como Chile, Colombia, Perú, que son las joyas macroeconómicas del Fondo Monetario y del Consenso de Washington, es que al mismo tiempo han convivido con una vida muy compleja para las mayorías populares, ¿no? Es tal cual dices, Amado. Yo creo que hay un aspecto de fondo que tú bien remarcas, y es que no podemos hacer análisis económico exclusivamente a través de la macroeconomía. Claro que la macroeconomía importa, nadie está diciendo lo contrario, de hecho es fundamental tener un cierto orden macroeconómico, pero eso no puede ser excluyendo los debates de la economía cotidiana, que es parte también de la economía real y tiene tanta valía o más, porque claro, si seguimos discutiendo cómo va a terminar el año en ajuste, inflación, salarios, podemos decir, ojalá sea así, que el valor será equilibrado, el valor del salario habrá sido ajustado con el valor de la inflación, incluso por encima, pero vuelvo a insistir con el término del mientras tanto, que alguna persona me ponía un ejemplo muy simple, y es como que te dan una campera de abrigo para cuando hace 10 grados, y luego se olvida de ti y sigue bajando la temperatura, y no te alcanza con la campera para 10 grados, porque está haciendo menos 2 grados. Cuando te van a dar la de menos 2, tú has sufrido durante semanas la falta de una campera adecuada. Bueno, esto pasa en la vida, con cualquier variable económica. Si llegas tarde, tiene un efecto tardío, que además está muy estudiado. No es que estemos encontrando nada que no se estudie, pero es cierto que en el orden de prioridades, en cualquier análisis económico, y más sobre todo con inflación galopante, como decía Raúl, cuando estás en un país donde hoy en día está creciendo mucho los precios, y eso sí o sí lo tienes que tener casi como un reloj. Si llegas tarde, estás llegando tarde al bienestar de la gente, y eso es lo que yo diría que es fundamental en el debate de la inflación. No hay que olvidar nunca el para qué discutimos de la inflación. No es un mero ejercicio estadístico macroeconómico. La inflación solo tiene sentido discutirla si tienes como objetivo final la cuestión del bienestar de la gente. Si no, estamos haciendo cualquier tipo de análisis. Alfredo, perdón, mucho. Daniel, que me cuelo, es central, porque cuando uno decide qué mide y a qué variables le presta atención, es una decisión política. Muchas veces se presentan las mediciones como una cuestión científica, y en definitiva en ciencias sociales siempre es una cuestión política. Y ligado a esto, además, está probado que prestarle atención al punto que trae el informe hace la diferencia en términos de crecimiento sustentable, o sea, crecimiento con inclusión social. Porque si vos vas con los ingresos de la población corriendo de atrás al resto de las variables macroeconómicas, nunca podés consolidar un mercado interno. Si nunca podés consolidar un mercado interno, no tenés ni inversión ni producción para la vida diaria de las personas, y en definitiva, al mejor puerto que podrías arribar es a un modelo exportador, donde las variables macro pueden estar muy bien, pero la calidad de vida de los habitantes, de las mayorías populares, están cada vez más deterioradas.
Amado querido, un abrazo muy grande, nos vemos pronto. A mi compañero, gracias querido a Alfredo Serrano Mansilla, será hasta la próxima. Dale, abrazo fuerte para todos. Felicitaciones, Alfredo. Abrazo fuerte, Amado. Fuerte Muy abrazo. bien. Alfredo Serrano Mansilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Adrián querido, disculpame ahí que te robamos media hora más.